jueguito que he preparado para ustedes, chicas. Estamos trabajando en piezas pequeñas. Vamos a acercar luz para que se vea bien iluminada. Ah, mira, sí hacía falta esa lucecita, ¿verdad? Y ya saben, si quieren trabajar junto conmigo, pues váyanse por su alambrito calibre 18, alambre calibre número 28 y calibre número 26, ¿ok? Pues este proyecto es en el cual vamos a trabajar, pues es una florecita. Yo quería un rojo más vivo, pero no lo encontré, chicas. Ya más adelante lo estaré realizando. Ay, muchas gracias, Mari Benítez, qué bueno que les guste. Y pues la florecita es lo mismo que vamos a ver aquí, nomás la vamos a aplicar en una basecita, ya saben, en su cajita, con su calca, con su logo de sus accesorios para que las vuelvan a llamar, su tarjetita, todo bien bonito, chicas. Entonces vamos a empezar a mover nuestras manitas y a trabajar. Vamos a buscar nuestra regla. Aquí está. De nuestro calibre número 18 vamos a ocupar 26 centímetros, chicas, ¿ok? Para sacar nuestra base de nuestro anillo que lleva hojitas. No es cualquier anillo, chicas, está bonito. ¿Les gustó? ¿Cómo consigo la caja, Regina? Yo las compré en Guadalajara. Pero ustedes busquen estuches, todo eso para que se hagan de sus cajitas. Rosa Romero, buenas noches, bienvenida. Ok, por aquí debo de traer ya mi alambre que corté de 26 centímetros, chicas. No se me vayan porque está muy bonita la pieza, ¿eh? ¿Les gustó o no les gustó? Algo pequeño para que ustedes lo puedan realizar. Miren, es un tramo de 27 centímetros. Ustedes ahí le van a ir calculando. Más vale que nos sobre un poquito que nos haga falta, ¿verdad? Sara, bienvenida, amiguita Gabriela, Concepción, bienvenida. Bueno, por aquí debo de traer como una marquita a la mitad, ¿ok? O vamos a agarrar punta con punta para nosotros ir marcando. Aquí nuestra basecita. Ahora sí voy a decir, extraño a la maestra Catalina, ¿dónde anda? Debe de andar en su curso. Hola, amiguita Gabriela, qué gusto saludarte. Con nuestra pinza 6 en 1 en el nivel número 2 vamos a hacer un aro. Bertita, qué gusto saludarte, amiguita Bertita, ¿cómo estamos? ¿Ya mejor? Y vamos a fijar aquí, miren, vamos a cruzar, vamos a colocar aquí nuestras pinzas para que ustedes tengan mejor visibilidad. Bien importante no ponerse crema, chicas. Yo para que no me salgan mis manitas cenizas me coloco crema, pero luego se empiezan a resbalar las manitas. Un poco mejor, qué bueno, Bertita. Hay que seguirnos cuidando porque luego nos vamos a Ciudad de México para irnos de vaguitas. Y así vamos a retirar nuestra pinza o girarla para que quede nuestra base en esta forma, ¿ok? Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a formar como una X, así. Hasta aquí yo retiro mi herramienta, no se quiere ir, y con una pinza vamos a marcar. Muchísimas gracias, chicas, por su compañía siempre. Es muy grato saludarlas. Es una alegría inmensa que me da. Y vamos a alinear bien, ¿ok? Ya marqué o escuadramos. Vamos a voltear bien para acomodarnos. Que quede perfectamente acomodadito, escuadradito. Y de este lado voy a hacer lo mismo. Que quede bien cerradito, veo mensajitos, pero después hay veces que no se me presentan, chicos, sus mensajes. Vuelvan a saludar para saludarlas. A ver, vamos a volver a nivelar aquí, porque como que se quiso desacomodar y no quiero. No queremos eso, ¿verdad? Voy a colocar aquí mi herramienta, más fácil, agarrando los dos aritos para marcarlo de esta formita. Betty, Irma,
Rosita, bienvenidas. Anita, bienvenidas a todas, chicas. Muchas gracias por su compañía. Muchas gracias por estar siempre acompañándonos, ¿ok? Bueno, aquí ya tenemos nuestra estructura, nuestra basecita, y para quien no tenga su pinza 6 en 1, le voy a dar el diámetro para que no se me estrese y agarre cualquier base cilíndrica. Es de 4 milímetros el diámetro del arito doble que formamos con nuestros 26 o 27 centímetros de alambre número calibre 18, ¿ok? Y lo marqué a la mitad para hacer nuestro arito doble, y aquí donde se cruzan pues hay que marcar bien los alambres para empezar a trabajar nuestras hojitas. Bien bonito el anillo, Bertita, mira, muy ad hoc para regalar. Es un anillo ajustable, chicas. Entonces, cuando hacemos un anillo ajustable, pues no tenemos de pierde, ¿verdad? Vamos a marcar primeramente aquí unos 5 milímetros de uno de nuestras bases para formar nuestra figura o nuestra estructura, para formar nuestra hojita, ¿ok? Fabiola, buenas noches, bienvenidas, hermosas. Y yo esta hojita la vamos a hacer de 1,5 centímetros o más pequeñita, a ver, no, yo creo que de 1,5 centímetros o de 1,3. Ya ustedes le van a ir calculando porque una es de 1 centímetro y otra es un poquito más grandecita. Vamos a marcar 1,5 centímetros. Vamos a colocar nuestra pinza para formar lo que es nuestra hojita, ¿ok? Yo hice nomás la marquita y luego me voy por unas pinzas que tienen una perforación que yo creo que ustedes ya me han visto trabajar, ¿verdad? Ahora sí, no voy a cortar, chicas. ¿Quién quita y se me corte, verdad? Voy a unir mis alambres. Pero si ustedes no tienen esas herramientas que tengan esa perforación, con nuestras mismas herramientas que tengamos en ese momento, pues unimos nuestros alambres. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir un poquito para introducir nuestra pincita y vamos a marcar el nivel para formar nuestra primer hojita. Hagan de cuenta que sacamos una pestañita, ¿verdad? Como una filigrana. Luego voy a checar, chicas, aunque lo hice el día de hoy, ¿verdad? Pero siempre me gusta ver. Ahora, la otra hojita la pueden hacer al mismo nivel. Yo en el anillo que traigo lo dejé un poquito más abajito. Esta sería la primera y el otro le dejé como 1 centímetro de separación, ¿ok? Entonces, para quien les gusta las medidas, pues me gusta dárselas, chicas, ¿ok? Ahora sí, más o menos aquí yo escuadro el otro lado, nuestra otra base, para ir reduciendo nuestra pieza, ¿ok? Pueden ir formando una por una. Creo que me fui muy abajito. Vamos a llevar para que nos alcance, porque recuerden que es la vista. Todo tiene que quedar bien acomodado en nuestro dedito, ¿verdad? Ahora sí, volvemos a marcar la medida que ocupamos. Volteamos siempre nuestra pieza, nos acomodamos y aquí ya tenemos nuestra manita. Y vamos nuevamente, que una le quedó más grande que la otra, no se preocupen, chicas, ¿ok? Todo está bien calculado, chicas, para que les quede bien bonito. Ese anillo, el que estás usando, ¿te gustó, Bertita? Está bien bonito. Este anillo es un diseño de la maestra Claudia Hernández, que hace muchísimo tiempo, yo creo que ni ella se acuerda que lo dio. Y me gusta. Buenas noches, Sandra Verónica, bienvenida. Isabel, buenas noches. Y voy a marcar nuevamente. Se ve media rara la basecita, ¿verdad? Pero les prometo que va a quedar bien bonita. Y son hojas súper rápidas de hacer.
Para si ustedes lo quieren realizar, vamos a ocupar gotitas del número 4, cristal gota número 4, vamos a ocupar Shakira calibrada, dorada, o si lo vamos a hacer como tipo girasol en amarillo, yo voy a ocupar un cristalito, el número 2, como color cafecito ocre, ¿ok? Bueno, chicas, paso a seguir. Luego miren qué bien calculado está. Casi no tenemos excedentes de lo que son aquí las puntitas. Todo se está portando de lo más perfecto y bonito, ¿verdad? Bueno, esperemos que no nos quedemos con los alambres en la mano por estar presumiendo. Luego nos vamos por una base cilíndrica o por su misma herramienta, su pinza 6 en 1, y voy a abrir como una V. Una de las hojitas. Amiguita Oneida, buenas noches, qué gusto saludarte. Y vamos aquí a ajustar, pero ¿saben qué? Está demasiado pequeña lo que es la hojita. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues me voy a ayudar con mi pinza 6 en 1 en el nivel número 4. Vamos a colocarla de esta forma, nada más como base para yo darle forma, darle esa pancita a lo que es la hojita. Así vamos a cerrar. Ahí está. No tengo mi pinza 6 en 1, no se preocupen. No quieren resbalarse las pinzas. Nos vamos con nuestra pinza cónica y nos va a hacer la misma función, ¿ok? Ahora sí, vamos a nivelar. ¿Por qué? Porque ya tenemos la forma de nuestra hoja. Amiguita Zuli, Paula, Esperanza, amiguita Araceli, qué gusto saludarlas. Ay, me gusta conectarme en los grupos, chicas, porque saludo a personitas que tengo rato sin saber de ellas. ¿Cómo estás, amiguita Araceli? Bienvenida. Y vamos a abrir. Miren, vamos a colocar nomás y vamos a la mitad, ¿ok? Y el otro, cómo nos colocamos para que ustedes vean que también lo centro. Así. Amiguita Alejandra, qué gusto saludarte. Claudia Martín, bienvenida. Es lo que yo hago con esta base cilíndrica. Lo dejo de esta forma y ustedes ya ven mis movimientos. Centro y centro, ¿ok? Ahora sí, vamos a retirarla y vamos a acomodar nuestra hoja. Vamos a alinear nuestras bases y por lo pronto así tiene que quedar, ¿verdad? Que quede bien bonito. Avances no les traigo, chicas. Ahora sí. ¿Por qué? Porque este relleno de esta hojita es súper rápida. Y vamos a ajustar. Todo lo que desacomodamos, pues vamos a ajustar. Y así vamos a empezar con nuestro relleno. Yo utilicé un tono verde bandera para el que les traigo de muestra, pero por aquí traigo otro tonito de verde. Y vamos a ver cuáles pongo. Cambio, va a quedar como muy pálido, ¿no? Vamos a usar el fuertecito porque queremos color, queremos darle vida al diseño. Y vamos a cortar. Ya saben que nuestro primer corte es nuestra medida, ¿verdad? Vamos a cortar 40 centímetros. Ya para la otra hojita voy a saber si me hace falta o si corté de más. Ahorita cortamos nuestro otro tramito. ¿Qué les parece hasta aquí, chicas? Platíquenme, cuéntenme qué han hecho, qué van a hacer, cómo se van a festejar este 10 de mayo. Amiguita Angélica, Carmen Guerrero, buenas noches. Ay, amiguita Carmen, ahí le hacemos medio la lucha para hacer las cosas bien. Pero todo es práctica, chicas, ¿ok? Bueno. Ahora sí, agarramos los 40 centímetros de nuestro alambre, calibre número 28, yo lo tengo en verde, pero no se me agobien si no lo tienen en verde, chicas, ¿ok? Y voy a agarrar una pestañita para fijar aquí. Vamos a ir cubriendo, que se vaya viendo bonito, ¿verdad? Que se vaya viendo bonito el diseño desde que iniciamos. Buenas noches, Ana Beatriz. Qué bello proyecto, bien bonito, amiguita, diferente. Vamos a sacar la base. A lo mejor ya lo vieron con otra instructora. Y según yo, la acabo de inventar, ¿verdad?
Y vamos a fijar bien la punta, que no nos moleste. Aquí como que se quiere desacomodar y eso no lo vamos a permitir. Siempre me ayudo mucho, les digo, mis benditas uñas. Y vamos a ajustar bien, que quede bien ajustadito. Para empezar con nuestro relleno de nuestra hojita. Amiguita Angélica Torres, buenas noches. Ana Beatriz, bienvenida chicas a este festejo que han organizado las administradoras especialmente para todas nosotras. Miren, aquí viene nuestro alambrito y vamos a empezar a hacer nuestro relleno. Súper fácil, miren. Vuelta, 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 vuelta. Así. Esto cuando ya se me empieza a levantar, yo sé que necesito ya parar para empezar a fijar. ¿Se fijan que es súper rápida la hojita? Súper, súper rápida, chicas, ¿ok? Y ajustamos, nomás una planchadita. Bien importante que sus alambres no se nos encimen, ¿verdad? Ahora por aquí tenemos nuestras chaquiritas para empezar a fijar. Hacerle la puntita con unos rellenitos, ¿verdad? Y vamos a colocar 3 chaquiritas. Vamos a ver, que entren, que quieran participar. Buenas noches, bienvenidas hermosas, bienvenidas al grupo de creativas, ¿verdad? Bisutería. Olga Lucía, saludos hasta Cali, Colombia. Bien internacionales los grupos, les digo, chicas, de todas partes nos conectamos, ¿verdad? Quiere volar, pero no la vamos a dejar volar porque son de las chaquiritas que cuestan más caritas. Siempre les digo, quien me pregunta, la chaquira dorada es de la marca Preciosa. No quiere participar, chicas. Vamos a ponerlas para allá para no hacer fiesta. Y aquí vamos a introducir. A ver si con estas 3 alcanza a cubrir de lado a lado de nuestra hojita, ¿ok? Y de arriba hacia abajo, pues vamos a fijar. Bien importante. Para quien ya ha tomado clases conmigo, ya sabe lo que es este relleno y es bien fácil. Maestra Liliana, qué gusto saludarla. Un abrazote, maestra hermosa. Les he estado platicando que pues voy a estarla acompañando en un proyecto de joyería tejida y me siento muy bendecida por siempre estar capacitándonos, ¿verdad? En este proyecto de joyería tejida que andamos, pues estoy al lado de grandes maestras para seguir aprendiendo, chicas, y poderles venir a compartir todo lo que aprenda, ¿verdad? Porque nunca es tarde, chicas, para aprender. Miren, ahora vamos a colocar 2 y vuelvo a fijar. Bien importante. Bueno, chicas, ya saben, no le tengan miedo al crochet. El crochet nos tiene que tener miedo a nosotras. Margarita, bienvenida y vamos a fijar. Siempre me traigo mi alambrito hacia el otro extremo para fijar. Miren qué bonito. Ay, muchas gracias, maestra Liliana. Pues seguimos de trabajosa, chicas, ya saben. Yo dije, este año me la voy a llevar más relajada y no voy a estar en tantos proyectos. Pero pues hay que salir de nuestra zona de confort. Les digo, ya el entrar a un proyecto de joyería tejida, pues nos implica un poquito de más esfuerzo y pues a seguir. Miren, esta se quiso ir por detrás y no lo voy a permitir. Vamos a fijar bien. Recuerden que estamos trabajando una pieza pequeñita. Es por eso que le batallamos a veces, pero ustedes no van a batallar. Y vamos a fijar. Lo llevo hacia el otro lado para terminar de fijar. Con 30 centímetros es más que suficiente, pero pues como estamos al aire, chicas, no me vaya a quedar a medias, ¿verdad? Y volteamos nuestra pieza para que ustedes vean que siempre nuestra pieza tiene que estar limpiamente trabajada. Ahora sí, giramos. Ay, muchas gracias, Margarita. Yasmín, buenas tardes. Bueno, chicas, yo por mí aquí me quedo, pero ustedes su tiempo es oro, ¿verdad? Amiguita Rocío, bienvenida. Bueno, volvemos a cortar otro tramito de alambre.
Ya saben, el primer tramo que corté fueron de 40 centímetros. Ahorita corté un poquito menos. Y por aquí vamos a guardar nuestras puntas de los alambres porque luego ya se hizo fiesta aquí. Y luego no encontramos. Bueno, ahí lo vamos a dejar y ahorita le buscamos nuevamente. Ya se hizo como caracolito. Para las que se van integrando, chicas, estamos trabajando en este hermoso proyecto. Bien bonito este anillo, chicas. Bien bonito. Y sobre todo, siempre les decreto, chicas, que va a ser una pieza que se les va a vender. Ahora sí, miren, agarro otra vez el tramito de alambre y no voy a forrar todo. Nada más me voy a ir cubriendo, fijando, acomodando, para que quede bien nuestra pieza, que quede bien limpiamente trabajada, ¿verdad? Que no hagamos nomás porque ya queremos salir o porque ya queremos vender la pieza. No, que todo quede bien acomodadito, bien bonito, que sea digno de ponerlo a la venta, ¿verdad? Ahora sí, queda esta pestañita, ahorita la vamos a retirar. Siempre me gusta ir limpiando nuestras piezas, ¿verdad? Y ajusto, miren. Vamos a ajustar nuevamente con el tramo más larguito. Bien bonito, amiguita Yasmín. Y vamos a empezar a envolver nuestra florecita. ¿Se fijan qué rapidez? Nada de que con tramadito y que le estamos batallando y que hacer la técnica de infinito. Pues así se los quería traer, pero aquí nos íbamos a amanecer. Siempre les digo. Y vamos a hacer pijamada. Y vamos a fijar. Imagínense, chicas, si este diseño nos lleva tiempo, imagínense el que les muestre ahorita, ¿verdad? Van a ver porque ya nos dieron permiso. Bueno, ya me dieron permiso de mostrarles. Y vamos a cortar aquí este excedente. Yo sé que si lo giro me va a llevar un buen ratito. Entonces voy a cortar y cuando hago corte con mi herramienta, pues vamos a fijar. Aquí como que yo veo esta hojita que se quiso encimar, pero no, quedó bien. Se portó bien y vamos a rellenar nuevamente. Y vamos a colocar 3 shakiritas que quieran participar. Ahí está, es más fácil así, chicas, que una por una. Y vámonos a fijar. Chicas, platíquenme qué van a hacer. Están bien seriecitas, bien concentradas. Porque yo soy la única que hablo. Ustedes platíquenme qué se van a regalar el 10 de mayo. ¿Qué diseños se van a hacer? Yo les digo, chicas, miren, yo hago los diseños y unos me gustan y otros no. No debería decir eso, ¿verdad? Bueno, unos me gustan más que otros. Y pues le digo yo aquí a mi esposo, ay, me gusta, me lo regalas, entonces él me lo paga, chicas. Entonces ustedes hagan lo mismo. Si son casadas, si tienen novio, ustedes pídanle que les regalen sus mismas joyas que sus manitas hacen, ¿verdad? Tienen el mismo valor. Gracias por sus corazones, chicas. Gracias, gracias. Y aquí yo no sé hasta dónde anda mi cuerpo. Yo estoy bien retirada. Vamos a acercarnos para agarrar más confianza. Yo no sé de qué me estoy alejando. Y vamos a fijar para poner una más. Amiguita Lucy Castro, buenas tardes, bienvenida, buena idea, sí, chicas. Maestra Melanie, hermosa, qué gusto saludarla. Un abrazote, maestra hermosa. No, chicas, así es. Ustedes háganse sus joyas y le dicen al esposo, al novio, a quien ustedes quieran, a sus hijos, esta pieza me gusta, es de mi colección, me la regalan y la cobran, chicas, porque pues todo es comercio, ¿verdad? Valen más hechas por uno, así es, Pati Núñez. Así es, vale más hechas por nuestras manitas, siempre, siempre. Siempre de lo siempre y para siempre, chicas. Ay, no, que el tóxico pague, dice Miriam. Que son muchas las que quiero, no, amiguita, pues no hay que hacer aborazada, amiguita Oneida. Ahorita porque viene el 10 de mayo, bueno, aquí ya terminamos, miren, chicas, luego no me van a escuchar y van a decir, con esa instructora ni se capacite. Voy a tomar agüita. Amiguita Oneida, yo creo que le querías vender 3 piezas en el día.
Y pues tampoco, ¿verdad? Bueno, chicas, ya tenemos dos hojitas, tenemos nuestro arito, bien niveladas nuestras puntas, pero si a ti te quedó un excedente, pues limpiamos aquí para que nos quede parejitas, para que ustedes trabajen limpiamente. Ahora paso a seguir, chicas, con nuestro calibre número 28. No lo acerqué, chicas, no me digan eso, no me hagan eso. Aquí está. Parecen alitas, así es, chicas. Ustedes visualicen todas las estructuras y hagan el diseño que a ustedes más les guste. Con nuestro calibre número 28, chicas, miren. Traigo de todos los sabores de alambre ahora, chicas. Y voy a cortar de nuestro carrete. De nuestro carrete vamos a trabajar, ¿ok? Y vamos a hacer un patrón a seguir, un pequeño tramadito. Primeramente vamos a fijar nuestro alambre. Yo siempre dejo 2-3 centímetros para fijar, ¿ok? Aquí, en el de arriba vamos a fijar, así. Si ustedes primeramente hacemos unas vueltecitas para que nos quede bien el relleno y que quede bien firmemente, donde ustedes crean que quedó descubierto. De todas formas, todo eso pues lo vamos a cubrir, ¿ok? Parecen alitas bien bonitas, como angelitos, chicas. Así pónganse como angelitos cuando quieran vender. Y así, amiguita Oneida, no le vendas 3-4 piezas al día. Hay que agarrar los días, hasta el día del trabajo, digan que merecen. Pero ahora sí, miren, ya cubrí como 5 milímetros y lo único, traigo por debajo mi alambre en el otro. Y ustedes van a hacer vuelta arriba, bajamos, vuelta abajo, súper rápido, vuelta arriba, lo traemos nuestro alambre, vuelta, subimos, fijamos, bajamos, fijamos y así nos vamos a ir súper rápido. Cuando nosotros sintamos la necesidad de que se separan, pues nos vamos a ir por nuestra pincita. No es para ser aborazadas, pero una pieza que pague el tóxico y otras piezas que paguen los hijos. Así es, amiguita. Ahí ustedes pidan diseños que ustedes hagan, se los compran y luego se capacitan, chicas. Ustedes váyanse a capacitar a todos los proyectos. Es bien bonito. Es bien bonito contar con su participación y que pues todavía estamos a que queremos aprender, ¿verdad? No digamos que ya lo sé todo. Porque yo primeramente, ¿saben qué pido? Salud, chicas, porque me quiero seguir capacitando. ¿Cumples años, amiguita Miriam? Ah, pues el regalo del 10 de mayo, del día... Sí, pónganse como maestras también para que les toque regalo del Día del Maestro. A ver, vamos. ¿Hasta aquí todo bien? Creo que todavía seguimos en línea, ¿verdad? Díganme ustedes, porque sentí así como que se cortó. Díganme si seguimos en línea, chicas. Yo sigo moviendo mis manitas. Y aquí ya voy a retirar. Giro, giro, giro. Día del Maestro, sí estamos. Pati Núñez, sí, fíjense que sentí así como que se hubiera cortado la señal, por eso me quedé así como dije, no puede ser. Todo puede pasar menos eso, chicas, porque se preocupa uno, ¿verdad? Todo muy claro, perfecto. Muchas gracias, chicas, sí, aquí estamos. Ahorita les voy a mostrar, chicas, el diseño que he preparado para el seminario de joyería tejida. Uno de mis diseños, chicas. Buenas noches desde Pensilvania, Estados Unidos. Un abrazote, hermosa. ¡Ay, qué lejos!, ¿verdad? Qué lejos y qué cerca. Cómo nos da gusto, ¿verdad? Porque de donde menos pensamos, pues nos están escuchando. Y sobre todo, pues estamos capacitando, ¿verdad? Que es lo bonito. Judith Bautista, Joana, Fabiola, bien, dice, bueno, chicas, ustedes platíquenme a ver qué se van a regalar. Háganse este anillo con los aretitos y se lo regalan.
Y se lo venden muy bien, ¿eh? No lo vendan barato. ¿En cuánto lo van a dar? Miren, no necesitan. Si ustedes tienen firmeza para ir acomodando sus alambres, no necesitan llamar a su pinza de goma. Pero si no tienen todavía, porque están en proceso de aprendizaje, esa precisión, nuestra herramienta nos hace la función, ¿verdad? Buenas noches, Judith, bienvenida. Moraima Maldonado, bienvenidas, hermosas. Qué gusto, chicas. ¿Qué tanto vamos a hacer de tramadito? Ahorita vamos a ver, son como 4 centímetros, chicas, ¿ok? Todo dependiendo de su dedito. Recuerden que estamos haciendo un anillito ajustable. Y ahora sí, no les quise traer avances para poder platicar. Vas a pedir $35. Bien cotizada nuestra amiguita Miriam. No te animaste, amiguita Miriam, al de joyería tejida. Te invitamos, sin miedo al éxito, chicas. Hay que seguir capacitándonos, hay que seguir enriqueciendo nuestros conocimientos, ¿verdad? Se lleva un poquito más de tiempo que lo que es el alambrismo. Sí se lleva, chicas, pero vale la pena. Y luego cuando empezamos a fusionar, pues más nos gusta. Solo por el anillo te voy a mandar mis joyas, amiguita, para que me las vendas. Buena vendedora. Qué bueno, chicas, qué bueno. No regalen su trabajo. Porque imagínense, chicas, vienen, aprenden, están escuchando a la maestra que no para de hablar, a la instructora, como me quieran decir, chicas. Pero yo sí, este mes les guste o no les guste, chicas. Yo me voy a festejar, bueno, ya me festejé el día 1 de mayo por el Día del Trabajo. Me voy a festejar el 10 de mayo, luego voy a decir que soy maestra, pues también el 15 de mayo. ¿Y qué más, chicas? ¿Verdad? Todos los festejos. Todos los festejos hay que pedir regalito, pero sobre todo si tenemos muchos diseños, pues se los vendemos a los hijos. Decimos, este regalito es el que quiero y el que me quieras dar. Este es el que yo quiero y el que sea de tu elección también es bien recibido. ¿Me invitas a dónde, amiguita Claudia? María Perales, buenas noches. Día del estudiante también, porque soy estudiante, chicas, al igual que ustedes. Sigo estudiando, me sigo capacitando. A ver, ¿qué más nos festejamos? Es cierto, ¡ay, qué muchos festejos, qué emoción! Díganme, ¿qué más se van a festejar? Ah, sí, de ir, ¿quiénes iríamos, amiguita? Al festejo. Miren, aquí que llevamos 3.5, pero bien importante, chicas, vamos a medir desde el inicio hasta la partecita que tenemos aquí, ¿ok? Pero todavía nos falta un poquitito más, porque todavía aquí le vamos a hacer otro efecto decorativo. Que quede más grandecito, ¿verdad? Porque va a ser para la venta. Y más vale, los hacemos a nuestra medida, ¿verdad? Los usamos y pues siempre nos lo colocamos porque las modelos, ¿quiénes son, chicas? ¿Quiénes son las principales modelos de nuestros accesorios, de nuestros diseños? Nosotras mismas. Buenas noches, amiguita Meli Magaña. Muchas gracias, chicas, muchísimas gracias. Hay mucho tutorial ahorita, hay muchas instructoras compartiendo. Gracias por acompañarme esta linda tarde de martes 2 de mayo. Aquí ya yo creo que vamos a dejar. No, vamos a hacer un poquito más. ¿Qué material se utiliza en el de crochet, Ana Beatriz? Se utiliza lo que es tu gancho, que es un crochet. Se utilizan los alambres calibre número 30, puede ser calidad AAA, pero si tú apenas estás en proceso de aprendizaje, yo te recomiendo que trabajes con cobre. Son muy pocos realmente los materiales, chicas, lo más que se va en lo que es una joyería, en lo que es el diseño de joyería tejida, pues es el tejido, son los alambritos. Aquí miren, desde la hojita hasta esa parte tenemos 4 centímetros tramaditos
y de aquí son 5.7, ¿ok? Pues aquí todavía nos falta. Para quien les guste qué tanto nos quedó de excedente, pues tenemos 3.8 y vamos a cortar un poquitito. Dice, esa flor queda bello en una peineta para el pelo. Sí, amiguita, vamos a cortar las puntitas, ¿ok? Y uno, vamos a ver aquí que no nos equivoquemos. Vamos a ver los niveles y el de la primera hojita es el que lleva la otra hojita. Aquí vamos a formar una hojita y de este lado donde nos queda nuestro alambre vamos a forrarlo porque con esto ya saben, giro, 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 vamos a quitar regla. Buenas noches, ¿qué estoy haciendo? Acabas de llegar, Adri, por aquí anda, miren el anillito que estamos elaborando el día de hoy con unas pequeñas hojitas. Vamos a mover manitas, chicas, vamos, vamos, porque si no, se me van a desesperar y me van a abandonar. Y no quiero que me abandone. Vamos a girar, bien importante, siempre les digo, a veces nos quedan pedacitos de resortito, ya se me está moviendo todo el escenario aquí con el alambre. Y podemos cubrir, pero yo les digo que lo que es el resortito, lo que es el coiling es muy mitotero, más vale trabajarlo en esta forma. Y como es un tramito pequeñito, pues lo trabajamos forrándolo directamente para hacer nuestro corte. ¿Ok? Aquí dejando 5 milímetros vamos a cortar. Podemos utilizar nuestra herramienta de corte o podemos utilizar giro, giro, giro para que te quedes con el alambrito en tus manitas, ¿verdad? Ahora sí, cualquier duda, chicas. Mali, el curso de joyería tejida es de 800 pesos o 44 dólares, chica. Contáctanos, verás, están bien bonitos los diseños. Ahorita voy a presentar el mío. Ya me autorizaron. No me han dicho que no me han vuelto a decir, no lo muestres, pero a mí me gustó, chicas, me encantó. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a formar una espiral de este lado para ir acomodando perfectamente nuestro diseño. Se resbala nuestra herramienta. Y vamos a cortar, siempre hacemos un pequeño arito y vamos a cortar un poquitito. Y aquí yo veo que esta puntita como que se quiere levantar y eso no lo vamos a permitir, ¿verdad? Mañana empezamos, mañana empiezan las clases del seminario de joyería tejida y la primer clase de esta semana, los 2 días, porque va a estar dividido por semana, chicas, para su mayor comodidad, pues está a cargo de la maestra Angélica Colín, con un diseño, ay no, espectacular, chicas, bien bello. Aquí, este tramito de 3.5 centímetros, vamos a formar otra hojita, chicas, ¿ok? Para no hacer tan aburrido el diseño. ¿Qué tanto vamos a hacer? ¿De 1.5 o de 1 centímetro? Ya ustedes le dan el nivel que más les guste, ¿ok? Y vamos a marcar cómo lo hicimos aquí. A ver, vamos a voltear pinza aquí. Acomodarnos. Ya a ojímetro vamos a hacer la hojita, ¿verdad? Que nos quede bien. Y vamos a ajustar aquí. Vuelvo a abrir para escuadrar bien esta partecita. Aquí. Ahí se me resbaló la manita. Ahora sí, nuevamente hacemos la V y nos vamos por nuestra base cilíndrica. Gracias a las 90 personitas que me están acompañando. Luz María, qué gusto saludarte. Luz Marina, perdón, qué gusto saludarte, amiguita. ¿Cómo estás? Hace tiempo sin saber de usted. Y vamos a girar hacia adentro. Nos ayudamos con nuestras manitas, acomodamos perfectamente nuestra hojita para que quede en esta forma, como una guía, chicas. Y vamos a acomodar. María del Carmen, bienvenida, chicas, a todas las que se están integrando.
A lo mejor hasta ahorita se dieron cuenta que teníamos clase, ¿verdad? Ahora sí, nuevamente vamos a agarrar nuestro alambre, ya va a ser más poquito. El alambre del calibre que estamos usando, recuerden que corté el primer tramo de 40 centímetros, esta hojita es un poquito más pequeñita y vamos a fijar. Nuevamente vamos a hacer el relleno, que todo quede perfectamente. Y aquí vamos a fijar de este lado. A ver, que nos alcance nomás, estoy viendo un pedacito de nada. 1 y 2, ¿ok? Ahora sí, fijamos y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir envolviendo. Buenas tardes, Luz Marina, qué gusto saludarte. Y giro, 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 giro. Aquí, ya saben, vamos a aplanar un poquito y vamos a ver qué nos permite. Es más chiquitita, aquí ya se resbala el alambre. Quiere decir que es momento de poner este topecito, ¿verdad? Aquí. ¿Todo claro, chicas? ¿O qué les hace falta que volvamos a repetir? Yo creo que nada, ¿verdad? Todo bien claro, explícito, es bien facilito, nomás que pues ya saben, chicas, hay que platicar. Y ustedes platíquenme en qué anda. Buenas noches, Erfra. Bendiciones, saludos hasta Honduras. Está una maestra acompañándonos en el seminario de joyería tejida de Honduras, la maestra Brenda Muñoz. Ya deben de conocer su trabajo. Trabaja divis, 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 bellísimo. Y vamos a empezar a colocar chaquiritas. Todo claro, gracias chicas, muchas gracias. Van a hacer el diseño, hagan el diseño para que se lo pongan o para que lo regalen. Pero ya saben, lo van a cobrar. Lo van a decir, no escuches a esta instructora, porque luego les dice que me vendan el diseño. Luego así dicen los esposos. Es que ustedes, que sea un secreto entre ustedes y yo. Todo claro, muchas gracias, amiguita Gaby. Y vamos a fijar. Bien importante, traernos nuestros alambritos para fijar. Vamos a girar aquí. Miren, así me gusta más cortarlo porque ya no necesita, ya no tiene la puntita, ¿verdad? Y por aquí quedó una chaquirita, pues como todo es dinero, chicas, hay que corretearla, ¿verdad? Que quede en nuestro diseño. Aquí está, aquí la vimos. Y vamos a fijar que quede por la parte superior. Ahí está. Y volvemos nuevamente, si nos permite, pues pasamos por el otro lado y fijamos lo que nos permita pasar nuestro alambre. Miren, aquí ya no me permitió, pero voy a tratar de volver a pasarlo. Ahí está, para que quede bien acomodadito. Ahora sí, giro, giro, giro. Antonieta Cursi, buenas noches, un abrazote a todas las administradoras y a todas las chicas. Miren, así tiene que quedar su basecita. Y este tramito como de 1 centímetro, pero lo vamos a medir. Miren, es 1 centímetro, chicas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un pequeño arito. Aquí. Ahorita les voy a decir por qué. Porque aquí vamos a simular una gotita como si se cayeran los pétalos. Todo tiene un porqué. Queda como gotita. Aquí no lo quiero redondito, lo quiero con este efecto. Si lo quisiéramos redondito, tenemos que cortar la punta y cerrar bien el círculo, ¿ok? Elena Cuevas, buenas noches. Entonces, hasta aquí, chicas, ya queda nuestra base. Creo que ya hemos llegado a la meta. Y vamos a medir. Esto ya lo acomodamos ya cuando tengamos la florecita, ¿ok? Y luego, ¿qué vamos a hacer? Miren, 6 centímetros es lo que mide nuestra base. Podemos ya llevarlo a nuestra lastra, cualquier base cilíndrica, para formar nuestro arito, nuestro anillo, ¿ok? Bien importante, chicas. Este arito, pues lo vamos a acostar. Le vamos a ayudar con nuestra pincita para que quede bien firmemente, porque es la base donde vamos a colocar nuestra florecita, ¿ok? Y vamos a ajustar. Aquí va a quedar grandecito, no va a quedar grande nada, chicas, ya está bien.
bien medido, bien calculada nuestra basecita. Amiguita Silvita, buenas noches, qué gusto saludarte, amiguita hermosa. ¿Qué dices, amiguita? Te extrañaba. Ahora sí, vamos a ajustar todas estas puntaditas. Miren, ya tenemos nuestro arito, ya tenemos nuestras hojitas. Esta es nuestra base para colocar nuestra florecita y vamos a darle un movimiento. Este arito es donde va a ir simulado ese pétalo que se le va a caer a la florecita. Y ahorita vamos a ajustar si hacemos hacia abajo o hacia arriba. Por lo pronto, hasta aquí es la base para montar nuestra florecita. Luego van y buscan, chicas, gotitas del número 4. ¿Ok? Arrocitos de chapa. Yo voy a estar utilizando, porque voy a utilizar tono amarillo, voy a utilizar un cristalito, el número 2, como cobrizo, ¿ok? Para simular un girasol. ¿Qué les parece? Pero si no tienen, pueden seguir utilizando lo que es la Shakira, ¿ok? Hasta aquí, chicas, díganme qué les hace falta, que les platique. Y vamos a trabajar con calibre número 26. ¿Qué tanto vamos a cortar? Vamos a cortar 60 centímetros, ¿ok? Todo bajo sus ojitos para que vean que no les echo mentiras, chicas. Y ahorita les voy a decir todo cómo va a quedar decoradito. Aquí están los 60 centímetros del calibre número 26. Marilyn Guzmán, bienvenida. Voy a marcar 10 centímetros, chicas, ¿ok? Y escuadro. Bien importante esto. La florecita es súper rápida, de hecho ya la traigo hecha, pero vale más que la hagamos aquí. El primer cristalito gota va a entrar en los 10 centímetros de lo más gordito, ¿ok? Y bajamos aquí. Y vamos a enmarcar, ¿ok? El enmarque ya va a ser dependiendo como a ustedes les guste, ¿ok? La mitad va por encima y la vuelta completa va por detrás, ¿ok? Ya en un curso me dijeron el por qué. Es más fácil arreglar una pieza cuando se sale el cristal de este enmarque que la pieza cuando el enmarque completo va por encima. Pero eso ya es otra historia, chicas. ¿Para qué nos vamos a complicar? Así ya queda nuestra primer gotita, ¿ok? Y aquí queda el excedente de los 10 centímetros. Ahora vamos a colocar en el tramo más larguito 9 gotitas, porque mi florecita, mi girasol, margarita, lo que ustedes quieran hacer, chicas, pues va a ir de 10 pétalos, ¿ok? Llevamos 3, las voy a ir colocando todas para no ir colocando una por una. Hasta aquí, ¿dudas, preguntas? Amiguita Agustina, qué gusto saludarla. Buenas noches. Hortensia, Luna, bienvenidas, hermosas. Gracias por estar en el grupo de la maestra Catalina en Creativas Bisutería. A ver, llevamos 2, 4, 6, 8 y 9. Y una que ya tenemos montada son las 10, ¿verdad? Pero para que no se salgan, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar la puntita y vamos a hacer unos aritos dobles. Así. Y ahí les pido, chicas, un corazoncito para que no se vaya a bloquear aquí. Ahora vamos a dejar unos 5 milímetros de espacio. ¿Esto por qué? Para que no se nos encimen nuestras gotas. Y las vamos a trabajar nuevamente, vamos a enmarcar. Facilito, bien bonito, sin miedo. No debemos de tenerle miedo al alambre. El alambre nos va a tener miedo a nosotras, chicas, porque nosotros somos las que lo manipulamos, ¿ok? Y vamos a bajar otra gotita, ¿ok? Y vamos a ir acomodando bien nuestros enmarques para ir y pasar al que sigue. Bien importante el espacio que nosotros vamos a dejar, chicas, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Los pétalos se nos enciman y pues ya nuestro trabajo no se ve bonito. Yo no voy a subir el pétalo hasta que yo termine
del marcar. Ya esto se los he compartido en otros grupos, chicas, pero pues aquí es algo más pequeñito. Estamos trabajando con gotita más pequeñita. Vamos a hacer preguntas, chicas. Gracias por sus corazoncitos, por sus reacciones. ¿Alguna pregunta? ¿Algo? Ya me platicaron que se van a comprar los accesorios. No todas, chicas, están atentas. O ya me dejaron hablando solita y se fueron. Les voy a hacer pregunta, a ver si está nuestra amiguita Silvita, todavía está, nuestra amiguita Claudia, nuestra amiguita María Esther. Aquí está, no me dejaron hablando sola. Amrita, qué gusto saludarte, amiguita hermosa. Y vamos a fijar. Aquí llevamos 5 ya, llevamos la mitad. Ya casi nos vamos, chicas. Un abrazo, Amrita, qué gusto saludarte. Aquí está, dice Silvita. La maestra Liliana también está. No, si les voy a hacer de este examen, chicas, están presentes. No es cierto, no se crean, hermosas. Nomás porque uno ya no tiene más que hablar, ¿verdad? No es cierto. Yolanda, aquí están. Qué bueno, chicas, muchísimas gracias por su compañía. Nunca voy a dejar, nunca me voy a cansar de agradecer su compañía. Me siento muy bendecida, muy querida. Es mi mejor regalo. Por eso todos los días que comparto, pues me siento regalada, ¿verdad? Con su compañía. Qué mejor. Presente Magdalena Ucrilú. Gracias, chicas, presente al terminar el laboro. Sí, amiguita. Jacqueline, estamos prestando atención. Gracias, chicas. No, ya sé, chicas, es nomás. Me gusta sacarles plática. Presente Betty Orozco, miren, presente Pati Núñez. Ay, qué bonito. Qué bonito es lo bonito, ¿verdad? Definitivamente. Y aquí como que se quieren desacomodar, pero no se van a desacomodar, chicas. Volvemos y todo esto va a quedar bien acomodadito, bien acomodadito. Vamos a bajar, miren. Para quien no sabe todavía esto, dejamos el espacio, escuadramos y tratamos antes de subir nuestro pétalo, porque estamos trabajando en una florecita, vamos a enmarcar. Amiguita Alexandra, qué gusto saludarte, muy atenta, mis manos, Carmen Guerrero, muchísimas gracias. Muchos ojos sobre las manos de las instructoras, ¿verdad? Por eso a veces nos tiemblan. No es cierto, ya tiemblan de cansada de lo que trabaja uno. Aquí estamos, Angélica Torres, muchas gracias. Aquí, miren, chicas, bien importante. Vamos a dejar el espacio, vamos a enmarcar. Yo sé que ustedes son unas máster y que ya saben hacer todo esto, pero nuestras principiantes, a mí me gusta siempre que estamos en proceso de aprendizaje, pues llevarlas de la mano, ¿verdad? Hay que apoyarnos. Porque qué nos hubiera gustado, ¿verdad? Tener todas estas asesorías, no que nosotros veíamos y le inventábamos, ¿verdad? Y nos sentíamos las más perfectas del mundo y no, nos faltaba mucho estudio todavía. Miren, chicas, aquí ya quedaron los 10 pétalos, 2, 4, 6, 8, 10. Y aquí es el excedente más larguito y esta es la clavija que quedaron de los 10 centímetros. Ahora paso a seguir, vamos a acomodar perfectamente. Como se dice en el tejido, vamos a llevarlo a la estética, pero no se me asusten porque no es tejido todavía. El tejido y el seminario inicia mañana, chicas. Miren, así. Ahora, con el tramito más largo, vamos a ir como ajustando, como dándole un refuerzo a nuestra pieza, ¿verdad? A nuestros pétalos, a nuestra florecita, en este caso, pues va a quedar como un girasol. Un girasol sencillito, una margarita, como ustedes le quieran poner. ¿Cómo le van a poner al diseño? Presente, dice. Hola, Carola. Carola, no le he saludado a Carola. Carola, bienvenida. Gracias por su compañía. Aquí está el de inicio, chicas. Y aquí creo que todavía me va a alcanzar. Y si no, pues este ya lo vamos a dejar aquí. Y vamos a trabajar con este tramito, a ver cuál es más largo. Miren, bien calculado, quedó casi igual, pero no voy a cortar. Vamos a rescatar este poquito de alambre.
¿ok? Para empezar a hacer nuestro centro. Si su arito central no quedó redondito, no se preocupen, váyanse por una basecita cilíndrica y acomódenlo, chicas, o con su pinza, con lo que ustedes tengan. Ahora sí, vamos a poner nuestro relleno. Y aquí creo que es el nivel para empezar a rellenar. Por aquí tengo unos cristalitos, el número 2. Por el tono amarillo, pues le vamos a poner un color ocre para que simule un girasol. Y vamos a colocar 2 cristalitos. El relleno es plano, ¿ok? Y nos vamos de lado a lado y abrazo lo que es la gotita, pero de este lado la vamos a abrazar para colocarnos y hacer la otra línea. Bien importante, no atravesé el alambre, chicas, para que nuestro diseño quede lo más limpio que se pueda, ¿verdad? Ahora vamos a colocar 3. Dice aquí la chica, deja leerla, nunca se deja de aprender en este hermoso arte creativo. Así es, amiguita Rita, nunca vamos a dejar de aprender, pero sí, antes no había tanto y si había salía muy caro, chicas, entonces ahorita es una bendición de antes de pandemia o después de pandemia, pues quedaron ya las clases, ¿verdad? Ahora sí, miren, paso por aquí mi alambre y vuelvo a subir, jalando bien para que nos quede bien firmemente trabajado. Nunca se deja de aprender, así es. Nunca vamos a dejar de aprender, chicas. Nunca, nunca. Nunca de los nunca. Es lo que sea. Todo es una fusión. Ahora sí, termino con 2. Es todo lo que yo requiero para el relleno del centro de mi florecita, ¿ok? Y ya. Le abrazo y quedaron perfectamente y me quedaron las clavijas. Una más corta y una más larga. No importa, con eso alcanza perfectamente. Y luego pues la vamos a llevar. Bien importante, chicas, que sus enmarques, las líneas de sus alambres, las vayan acomodando. Como les digo, es un diseño muy pequeñito, pero lleva sus detalles, ¿ok? Lleva sus detallitos. La pieza así es a la vista y la volteamos y la pieza está limpiamente trabajada. Estas clavijas, ¿para qué nos va a servir? Eve Rosa, saludos, un fuerte abrazo hasta Puerto Rico. Qué gusto saludarla, hermosa. Bienvenida. Ahora sí, ya tenemos aquí nuestra florecita y estas clavijas pues van a entrar en este arito que tenemos aquí, ¿verdad? Vamos a llevar una de cada lado. Vamos a acomodar, creo que por aquí, esta es del otro lado. Aquí está. Vamos a jalar perfectamente. Vamos a jalar del otro lado ayudándonos ahorita con una herramienta, ¿ok? Con nuestra pincita. Y acomodamos, ¿ok? Aquí yo ya tengo bien acomodada la florecita, pues primero voy a agarrar uno de mis alambres. Y vamos a pasarlo aquí, de abajo hacia arriba y por el centro. A ver si no se topa la basecita. Aquí está, que entre y sí, miren. Sale perfectamente por la basecita. Esta flor es muy livianita y es una pieza, chicas, que siempre nos van a ver que nosotros la apliquemos en nuestros diseños porque son piezas muy vendibles. Ahora me voy del otro lado y acomodo mi flor. Acomodo y lo llevo hacia arriba con mi otra clavija. Y vamos a pasar, que pase por el centro. Este no quiso participar. Lo vamos a llevar un poquito más adentro. A ver, creo que nos vamos hacia este ladito para que quede perfectamente, porque tiene que pasar por nuestra base y no quiere participar. Ahí entró. Por no voltear la pieza, pues ahí yo quiero estar a tientas, ¿verdad? Y no, tenemos que ir moviendo nuestra pieza para que se facilite nuestro trabajo. Y nuevamente vamos a darle otra puntadita. De este lado jalamos siempre nuestro alambre y nuestra pieza hace el clic que nosotros queremos escuchar
para saber que está perfectamente acomodadita. De este lado ya queda bien firme. Ahora voy a darle otra puntadita de este lado para que quede, para si ustedes se la vendan, tenga más durabilidad. Concepción, bienvenida, chicas. Muchas gracias, chicas, por esta clase tan maratónica, que es un diseño pequeñito, pero les robo mucho tiempo, ¿verdad, chicas? Pero pues, gracias por estar, gracias por existir. Vamos a girar y limpiar nuestra pieza. Amiguita Alejandra, bienvenida. Llegaste tarde, amiguita, pues queda grabado. Y aquí nuevamente la llevamos a la estética y vamos a acomodar bien nuestra pieza. Miren, las hojitas quedaron perfectamente para mí y vamos a ajustar. Pero todavía falta un detallito, no se me vaya, no se vaya. Falta un detallito de nada. Ya ustedes van a movilizar sus piezas, van a darle ese movimiento a sus hojitas y miren qué bonito, ¿les gustó? Bien bonito todavía. Más vale tarde que nunca, así es. Miren, yo lo presento, pero todavía falta un detallito, chicas, ¿ok? Y todavía falta que les muestre mi diseño. ¿Qué falta, chicas? Pues hay que simular. En este arito que dejamos, ¿dónde lo dejamos? Aquí, que no se pierda, ¿ok? Vamos a ajustar bien los pétalos, vamos a acomodarlos con nuestra herramienta, con nuestras manitas, como a ustedes estén más impuestas, ¿ok? Siempre volteo yo mi pieza para que ustedes vean que nosotros trabajamos con limpieza, ¿verdad? Bien importante. Y aquí empiezo a ajustar esas puntaditas que yo di, ¿ok? Porque ¿qué queremos? Limpieza en nuestro trabajo, muy importante. Ahora sí, por aquí está la gotita. Y vamos a agarrar un tramito de nuestro calibre número 26. Aquí anda. ¿Qué tanto? Bien poquito, 15 centímetros. Es más que suficiente, un poquito más. Hermoso, qué bueno que le gustó, Bequita. Gracias, gracias, gracias. Gracias por existir, chicas. Ahora sí, aquí tenemos nuestro pétalo que se le cayó al girasol, ¿verdad? Porque todo es una película, es un cuento de hadas, chicas. Todos nuestros diseños llevan una historia. Ahora sí, vamos a agarrar nuestra pinza 6 en 1 en el nivel 1. No tengo la herramienta, no tengo mi pinza 6 en 1, no se preocupen, chicas. Agarren su pinza cónica y hace la misma función. ¿Ok? Ahora con la pestañita más corta, pues vamos a hacer el nudito de rosario que todas conocen. Vamos a abrazar 2, 3 vueltecitas. Y ahora sí brilló por su ausencia la maestra Catalina. ¿Me quiere, no me quiere? Así es, chicas. Ustedes digan, ¿me quiere, no me quiere? Vamos a cortar y siempre que hay un corte hay que fijar. Y ahora sí, vamos a introducir nuestra gotita por lo más delgadito. Y vamos a enmarcar nomás, vamos a llevar hacia arriba nuestro alambrito y yo hago esto. Voy a reforzar mi alambre llevándola desde la gota hasta el arito y luego me regreso. ¿Ok? Me regreso dando vueltecitas y a ver si nos permite, porque está pequeñita la gotita, pero vamos a envolver un poquitito de la gotita. Miren, despacito, es más, vamos a voltear. Acomodar, que no se encimen. Vamos a cuidar bien nuestros alambritos que no se encimen. Nomás así para que vean que el pétalo se ensució con el alambre, ¿verdad? Llevamos hacia arriba nuestro alambre y vamos a fijar. ¿Ok? Aquí fijo y doy vuelta. Así. Y todavía agarro un poquito de lo que es el arito. Y si ustedes quieren que quede bien reforzadito, lo pasan por su arito, ¿ok? Son detallitos, son cositas bien minuciosas, pero que al momento que las trabajamos vamos a ayudarnos con nuestra herramienta. Quedan bien divis. Ahí está. Y cortamos. Ahora sí, giro, giro, giro y corto. Dice, sigue con su mudanza de andar embromada. Ahora sí,
Ay, es cierto, la maestra Katy. Ahora sí busco aquí el tipo gotito, tipo lagrimita que dejamos, ¿verdad? Pues como toda arito coquetamente, lo vamos a hacer de ladito, ¿verdad? Siempre las argollas son de ladito. Y vamos a colocar nuestro pétalo, que se deje. Vamos a abrir un poquito más. O ya no veo, o no puedo. Es cierto que sigue con su mudanza la maestra Catalina. Y vamos a abrazar aquí. Vamos a introducir el pétalo que se le cayó a nuestra flor. Ahora sí, ¿cómo regresamos nuestro alambrito despacito, verdad? ¿Para qué? Para que quede bien montadito y quede este movimiento. Miren qué bonito. Es un detallito bien bello. ¿Les gustó, chicas? Miren, parece que no, pero miren el movimiento que tiene. Bien bonito. Ahora sí, chicas, ya saben que venía el jueguito, vienen los aretes. Yo ya traigo la florecita. Hacemos los aretitos, es rápido. Yo ya traigo la flor, ¿ok? Y vamos a montarla en lo que es la base del aretito. Me van a esperar tantitito, al cabo no se ha cortado. Denme corazones y seguimos. Ay, gracias, amiguita Iracema. Te quiero mucho, está bello, bello. Está de guau, amiguita. Ok, chicas, bueno, vamos a hacer nuestra base para formar lo que es la florecita. Nos quedamos, ok. Bueno, chicas, pero de rapidito así. Voy a tomar tantita agua y les voy a mostrar mi diseño. ¿Qué les parece? Les voy a mostrar el diseño en el cual, uno de mis diseños en el cual yo voy a participar en el seminario de joyería tejida que da inicio el día de mañana, chicas. Aquí está el proyecto en el cual he estado trabajando como arañita, día a día, noche a noche. Bendito sea Dios, mis manos no están maltratadas, chicas. Pero este es uno de mis proyectos que yo voy a estar participando en el seminario de joyería tejida, tejiendo brillo, chicas, está bien bello. Ay, me encantó, chicas, bien bello. Y todo lo que nosotros vamos a sacar de aquí es lo más bonito. Ay, muchas gracias, amiguita Iracema, está guau, 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 de guau. Bien bonito, chicas, pues ya saben. Ese es uno de mis diseños. Ya luego nos darán permiso de mostrar el siguiente. Está bien bello, chicas, y ustedes lo pueden realizar, no nomás uno. Gracias, chicas, pues me dijeron, ¿lo muestras? Pues, ¿quién soy yo, verdad? Para no mostrárselo. Ay, bien feliz me siento, pero créanme, chicas, esto no es nada a comparación al de la maestra Liliana, al de la maestra Heidi, al de la maestra Brenda Muñoz y al de la maestra Angélica Colín. Ay, no, está divino. Mañana empieza la maestra Angélica Colín. Ay, bien bello, está bellísimo, amiguitas, bien bello. Ay, me emociono, chicas, es un reto para mí. Pero pues nos gusta. A mí me gusta estar mi vida con retos porque siempre hay algo que aprender. ¿Ok? Bueno, chicas, siguiendo con la clase. Dice, ¿cuánto tiempo le llevó, maestra, elaborarlo? La mera verdad, chica, no te voy a decir el tiempo para que no te asustes. No, no es cierto. No te podré decir qué tanto tiempo me llevó, pero sí me llevó alguito de tiempo porque primero uno lo piensa, luego lo plasmas, lo dibujas, luego de ahí dices esto hago, le quitas, pero ya teniendo en sí la pieza para poderla proyectar, para darles la clase, chicas, es rapidísimo. Es una técnica en diferentes formas, cada una va a utilizar su pedagogía, su forma fácil de trabajar. La mera verdad, chicas, se lo recomiendo, está a un costo de 800 pesos. Son 8 diseños extraordinarios, chicas, bien bellos, que vale la pena. Con un diseño ustedes sacan la inversión y hasta la inversión de material con un solo diseño. Ya hice el intento con el crochet y mis manos están muy adoloridas. Es que no saben agarrar el crochet, chicas. Ay, no, les vamos a dar tiempo. Bueno, chicas, vamos a formar la base y yo voy a estar utilizando la medida número 5 de mi pinza 6
en uno. Chicas, anímense. Si quieren más información, con gusto se las proporcionamos, o por aquí anda la maestra Angélica, que ella les puede decir. Mañana damos inicio con este hermoso proyecto y la mera verdad, chicas, es de mucho aprendizaje. El diámetro para la base de nuestros aretes es para principiantes, chicas. Yo les digo, si tú tienes ganas de aprender, lo vas a aprender, porque explicamos como si fuéramos de cero, llevando el paso a paso. Es de 7 milímetros el diámetro, chicas, ok, para que sepan. Para terminarlo en diciembre, no, chicas, lo van a terminar luego, van a ser por maestra cada semana, van a ser 2 días. Bueno, anímense, ya estando dentro se les va a decir la información, ¿verdad? Ahora sí, voy a colocar aquí lo que es mi marquita para escuadrar, ¿ok? Aquí. Se desacomodaron de la emoción, pues vamos a... Ahí me emociono, chicas. Me emociono en cada proyecto, pero cuando ya me invitaron y dije, bueno, va. Y luego después vi a las maestras, vi los diseños y dije, ¿en qué me metí? ¿Eres principiante, amiguita? Ahí, María Esther. Faltas, María Esther. Háblame. Ándale, intégrate. Te estamos esperando. Solo faltas tú. Chicas, intégrense. La mera verdad, nosotros, hasta que ustedes digan, ya logré, en esto se me dificulta, nosotros las vamos a llevar de la mano, chicas, como aquí en las clases. Miren, esta es la medida para mi postecito, chicas, ¿ok? Ahora sí, ¿qué es lo que hago después de? ¿O será que utilizo un alambre muy grueso? Así es, Fabiola, chicas, miren, pues se fueron muy rápido las preguntas, pero ahí está nuestra amiguita Angélica que nos está apoyando. Pero la mera verdad, chicas, sí tiene mucho que ver los calibres de alambre. Váyanse con calibres de alambre pues entre el 30 y el 32 para que ustedes no se lastimen sus manitas. Y muchas veces tanta indicación, tanta información nos bloquea. Me ha pasado, chicas, al igual que ustedes, pues también fui principiante en esto, tuve la inquietud, pero pues bendito sea Dios, pues ya llevamos 5 años, yo ya llevo en esto, en lo que es la joyería tejida, y me gusta todas las técnicas, y la que no sé, me preparo, la invento, voy a decir. No, se hace uno con manías, chicas, la mera verdad yo les voy a decir, les voy a enseñar mi forma de trabajar. Y con el paso del tiempo me he hecho mañosita para trabajar, ¿ok? Bueno, chicas, van a sacar un aro doble y un postecito porque ya nos fuimos a la promoción, ¿verdad? Y estamos en nuestro festejo del grupo de creativas en bisutería y alambrismo, festejando el amor de mamá, ¿verdad? Ay, muy bonito el anillo, chicas. Bueno, ahora sí, como yo ya tengo un aretito, yo tengo que visualizar mi poste y cómo acomodé mi florecita. Bien importante, ¿ok? Ahora sí, las mismas clavijas de la florecita que hicimos para nuestro anillo, vamos a introducirlas por el centro, chicas. Me van a regañar, ya no me van a invitar al grupo, chicas, porque van a decir, la maestra vino a promocionar. No pedí permiso, chicas. Y voy a abrazar, miren, el postecito. Pedí permiso, la administradora me dio permiso. Yo creo que la maestra Katy también me hubiera dejado, ¿verdad, Laura? Y si no, pues ya pedimos perdón. Tiene mucho que ver el alambre, así es, amiguita, tiene mucho que ver el alambre, pero recuerden, chicas, cada una de las instructoras les va a ser más fácil. Muchas veces decimos, somos visuales y con lo gratuito aprendemos, pero como en las recetas, chicas, no todo el tiempo, todas las instructoras nos regalan todos sus secretos, ¿verdad? Entonces, pues todo cuesta, chicas. Aquí ya fijé y voy a dar una vueltecita en el postecito, ¿ok? Primero estoy retirando de un ladito. Ay, muchas gracias, amiguita Laurita. Yo sé, yo me pongo a jugar aquí con las chicas para seguir platicando, pero siempre con permiso y con la educación que nos caracteriza, ¿verdad? Pero sí es bien emocionante, chicas. Buenas noches, María Arroyo, bienvenida. Y vamos a fijar del otro lado, siempre buscando entradita. Pues ya les mostré uno de mis diseños, chicas, y de ese diseño pues vamos a sacar aretitos, vamos a sacar
desde lo espectacular que lo ven. Ay, espectacular, les digo yo, ¿verdad? Pues ni modo, chicas. Desde me enamoré de mi diseño, me gusta y les puedo asegurar que los diseños de mis compañeras están mucho más bellos que este que les mostré. Ay, muchas gracias, chica hermosa. A ver, vamos a darle el último ajustecito aquí para que ya quede este diseño listo para la venta, chicas. Bueno, pues ya terminamos lo que son los aretitos. Vamos a llevarlo, ajustar los pétalos de nuestra flor. Son unos aretes súper sencillos de postecitos vendibles, que es lo más importante. Por aquí debo de traer, ya saben, quitarle los filos. Yo muchas veces con la limita, o tenemos este escarilador, se llama. Y pues ya, si tenemos tiempo en esto, pues tenemos que tener, ¿verdad?, nuestras herramientas que nos faciliten. Ahí está. Ahora sí, por aquí ya debe de traer nuestra cajita para empezar a montar lo que es nuestro diseño, ¿verdad? Todo que ya quede bien acomodadito. A ver, por este lado es así. Vamos a quitar la cajita. Buenas noches, Marbeli, Lía, y ni gratis lo hace, maestra, en sus cursos privados. Aprende uno más y, como dice usted, hay que estudiarle. No, chicas, créanme que yo sí les comparto aquí en los gratuitos muchos tips. Lo que pasa que muchas veces nos preparamos y tratamos pues de buscar otros tips que compartir, ¿verdad? Pero sí. ¿En dónde los compró, Adri? ¿A cuáles, Adri? ¿Las cajitas o qué? A ver, vamos a ajustar. Aquí. Aquí a veces se dificulta un poquito. Ay, mucha paciencia es lo que me sobra, chicas. Bueno, el anillo, miren qué bonito. Y hasta con el pétalo el movimiento que se le cayó a nuestra florecita. Se ve muy delicado, lleva su trabajito, pero ustedes lo van a hacer mucho más rápido. Ya saben que cuando sus manitas están pegadas a su cuerpo, es mucho más rápido y más fácil de trabajar. La lima la compré a la maestra Verónica Morales. A ella se la compré. Es eléctrico, es un escarilador. Y aquí pues ya trae para poner nuestro anillito y ya tengo en girasoles y lo tengo, el que les mostré. Yo lo quería en rojo, pero no encontré las gotitas. Sí debo de tener. Miren qué bonito se ve también con este detallito, con este pétalo que se cayó. Pues aquí está, chicas, este hermoso diseño. Es pequeño, pero les decreto que es muy vendible. Ay, se me fue la luz. Que no se vaya, que no se vaya. Aquí está el diseño, luego le tomo fotito para compartirlo. Muchas gracias, maestra Catalina. Sé que anda ocupada en sus movimientos, en sus mudanzas, pero todos los cambios son para bien, ¿verdad? Y pues muchísimas gracias, Laurita, por tu invitación. Ya saben que dentro de mis posibilidades nos hacemos tiempo y pues venimos a compartir. Muchas gracias, amiguita Gaby Cárdenas, por acompañarme. Muchísimas gracias a todas hermosas. Y pues nuestras mejores modelos, pues ¿cuáles son? Nuestras manitas, ¿verdad? Miren qué bonito se ve. Bien bello. A ver, el del girasol. Los girasoles se venden muchísimo, chicas. Gracias, maestra Angélica Colín. Muchas gracias, amiguita Iracema. Qué gusto saludarte. A ver cuándo nos vamos a Ciudad de México. Ya estoy pidiendo a grito yo irme, ¿verdad? Gracias, chicas hermosas. Muchísimas gracias al grupo de creativas en bisutería y alambrismo. Muchísimas gracias, maestra Catalina. Sabe mi admiración y mi respeto hacia usted y a todas ustedes, chicas, por su compañía. Muchas gracias, Oneida, por tu compañía. Gracias a todas. Pues me gustaría ver ese diseñito en todas. Miren, imagínenselo en su dedito. Y si no lo quieren hacer en anillo o en aretitos, háganse un dijecito, pero aprovechen una margarita, un girasol, una florecita, pues va a ser una flor eterna, ¿verdad? Para cualquier detalle. Y debemos de prepararnos para estas fechas y para todas las fechas que siguen, chicas, siempre bien preparadas. Sí, bien bonita, maestra Liliana, muchísimas gracias. Mina Vázquez,
No, mi agradecimiento es mío, chicas. Ya saben, les platico mucho, pero es mi esencia, no puedo hacer. Ya he probado ser silenciosa y luego me mandan mensajitos que si estoy enferma. Pero no, chicas, bueno, chicas, me despido, les robé mucho de su tiempo, de su valioso tiempo, pero yo sé que este proyecto, les vuelvo a repetir, va a ser de mucho éxito en sus ventas, de muy poco material para ustedes regalarlo. Bueno, es un accesorio que siempre debe de estar en nuestro stock de todo, ¿verdad? Desde lo más chiquito hasta lo más grande y bello que queramos hacer nuestros diseños, ¿verdad? Eve, Lulucita, gracias, gracias chicas, pues muy bendecida, muy acompañada como siempre. Y pues nos vemos próximamente, anímense. Quedaron muy bonitos, amiguita Alejandra Handy. Marisela, chicas, si se animan a entrar al seminario de joyería tejida, pues ya saben que van a ser bienvenidas. Lo recomiendo ampliamente. Si yo no supiera que hay unas piezas extraordinarias, créanme que no estuviera aquí yo haciendo labor de venta. Siempre me gusta ser bien honesta con todas ustedes porque la honestidad pues siempre habla por uno mismo, ¿verdad? Entonces hay que quedar bien donde quiera que nos inviten, donde quiera que nosotros andemos proporcionando, ¿verdad? Y pues siempre para ustedes darles lo mejor, como que las mismas cajitas le quitan esa luz, ese brillo. Bueno, chicas, me despido nuevamente, el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, ¿verdad? Les mando un fuerte abrazo con mucho cariño desde Hermosillo, Sonora. Soy Carmen Ayala y siempre para mí lo más importante en una clase, siempre de los siempre y para siempre, van a ser todas ustedes. Nos vemos próximamente. Bendiciones. Muchísimas gracias, Laurita y maestra Catalina. Un abrazo y que Dios bendiga su camino. Bye. Linda noche.